¿qué tal? Soy la doctora Elizabeth Sánchez Martínez y el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante sobre el proceso penal acusatorio y oral, en donde hablaremos de las soluciones alternas de los conflictos. Sí. Para comenzar a hablar de este tema, diremos que hubo una reforma el día 18 de junio del 2008, en donde a nivel constitucional se implementó un nuevo sistema penal acusatorio y oral. ¿Sí? En este nuevo sistema penal acusatorio y oral, ¿qué es lo que buscan nuestros legisladores? Pues bueno, buscan la situación de implementar una administración de justicia más pronta, más eficaz, y para esto, bueno, se está manejando soluciones alternas. Entre estas soluciones alternas tenemos dos, que a saber son la cuestión de los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento. Estas dos soluciones alternas que nos han manejado los legisladores para terminar de manera pronta un conflicto, pues están reguladas tanto a nivel constitucional, a nivel del Código Nacional de Procedimientos Penal y a nivel de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Controversias en materia penal. ¿Sí? En el Código Nacional de Procedimientos Penales lo tenemos en su artículo 184, donde vienen ambas figuras. Para empezar vamos a hablar de los acuerdos reparatorios. Estos acuerdos reparatorios, ¿qué son? Bueno, vamos a decir que estos acuerdos reparatorios son un acuerdo que se da entre las dos partes. ¿Quiénes son las dos partes? Es el imputado, la víctima y el ofendido. ¿Sí? Estas dos partes van a acordar sobre el pago de la reparación del daño. Este pago de reparación del daño tiene que ser aprobado por ya sea el Ministerio Público o el juez de control. ¿Sí? Esta aprobación, una vez que se da, se maneja la situación de que va a ser una extinción de la acción penal. ¿En qué casos procede estos acuerdos reparatorios? Nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que estos acuerdos reparatorios va a proceder en tratándose de delitos que se persigan por querella, también en delitos culposos, en delitos patrimoniales, donde no hayan sido cometidos con violencia, y la excepción también en que no prosperan estos acuerdos reparatorios es en tratándose de los delitos de violencia familiar. Bueno, en este caso, en esos tipos es en los que procede. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿sí?, el efecto de dichos acuerdos reparatorios. Decíamos que el efecto es la extinción de la acción penal. ¿Sí? Y ahora, bueno, el trámite que se va a dar a dicho acuerdo reparatorio. Para el trámite se han creado instituciones donde se dan estos mecanismos alternos de solución, en donde el Estado nos provee de una persona que se le va a denominar facilitador. Este facilitador lo que busca es propiciar entre las dos partes, imputado, ofendido o víctima, va a propiciar primeramente el diálogo. ¿Sí? En segundo término, lo que propicia entre ambos es la solución de ese conflicto, les digo, a través de esa reparación del daño. Y para que este mecanismo se dé de manera adecuada, se han fijado en esta etapa de los mecanismos alternos ciertos principios. Son 7 principios que a saber son la cuestión de la voluntariedad. ¿En qué consiste este primer principio de la voluntariedad? Es la libre decisión de las partes, sin que haya coacción de ninguna de las dos, de ninguna persona, de nadie ajeno. ¿Sí? En segundo principio tenemos la información. Esta información la va a explicar o proveer el facilitador
a ambas partes para explicarles en qué consiste este mecanismo alterno de solución, les explica y les hace saber los efectos del mismo. El tercer principio es la confidencialidad. ¿En qué consiste este tercer principio? En que toda la información que se vierta en estos mecanismos alternos no va a ser difundido para perjudicar a cualquiera de las partes. El cuarto principio es la flexibilidad, ¿sí? Este principio consiste en que dentro de esta etapa de mecanismos todo se debe de hacer con un formalismo, pero evitando el formalismo innecesario, y que el lenguaje que se ocupe pues sea claro para las partes. La imparcialidad es el quinto principio y consiste en que el facilitador no debe demostrar inclinación hacia el imputado o hacia la víctima u ofendido. Debe de ser, como lo dice el principio, imparcial para estos. El sexto principio consiste en la equidad. La equidad es mantener un equilibrio entre ambas partes. Y por último, el principio de la honestidad, que consiste en que las tres personas que participan en este mecanismo que estamos hablando, del facilitador, del imputado, víctima u ofendido, ¿sí?, se deben de conducir con el mayor apego a la verdad, ¿sí? Entonces, bueno, estos mecanismos alternos se rigen por estos 7 principios a efecto de llevarse de manera adecuada. Y les digo, estos acuerdos reparatorios los va a aprobar ya sea el Ministerio Público o ya sea el juez de control, ya que estos acuerdos reparatorios se pueden promover desde la denuncia o querella hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Por esa situación es que si se hace en la etapa de investigación inicial, estamos hablando que ese acuerdo reparatorio lo aprueba el Ministerio Público. Y si estamos hablando de la etapa de investigación complementaria en adelante, podría aprobarlo el juez de control, ¿sí? Ahora vamos a pasar a hablar de la otra solución alterna, que es la suspensión condicional, ¿sí?, del proceso. Esta suspensión condicional del proceso, ¿en qué consiste? Pues va a ser un planteamiento que puede hacer ya sea el Ministerio Público o el imputado. Ese planteamiento que pueden hacer cualquiera de las dos partes debe de ser sobre un plan detallado sobre la reparación del daño y sobre someterse el imputado a ciertas condiciones donde se garantice la tutela efectiva de los derechos de la víctima u ofendido, ¿sí? Entonces estamos viendo que tanto los acuerdos reparatorios como la suspensión condicional del proceso, ambos lo que buscan es la reparación del daño, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar con esta suspensión del proceso, en donde les decía, es un planteamiento que hacen tanto el imputado o el Ministerio Público. Este planteamiento de ese plan detallado de la reparación del daño y de las condiciones a las que se pudiera someter el imputado para garantizar los derechos de la víctima o ofendido, se los hace al juez de control, ¿sí? ¿En qué casos procede esta suspensión condicional de proceso? Procede una vez que se ha dictado auto de vinculación a proceso y en ese auto de vinculación a proceso la media aritmética del delito que se está imputando, ¿sí?, no excede de los 5 años, ¿sí? Y además que no haya una oposición justificada por parte de la víctima o ofendido, ¿sí? Entonces estamos hablando que en estos casos es en el que va a proceder. ¿En qué momento se puede pedir esta solución alterna? Se puede
promover o solicitar en cualquier momento hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio, ¿sí? Entonces, bueno, estamos viendo esta situación que les decía es para reparar el daño. El trámite que se va a dar en esta suspensión de proceso va a ser que una vez que se hace la solicitud al juez de control, este juez de control va a citar a una audiencia a las partes, en las que las partes de manera verbal le hacen el planteamiento, ¿sí? Y ese plan detallado sobre la cuestión de la reparación del daño, sobre la situación de someterse a las condiciones para tutelar y garantizar los derechos de la víctima o ofendido, y una vez que el juez analiza dicho planteamiento y lo aprueba, él tiene que hacer una vigilancia de que se dé el cumplimiento del mismo, tanto de la reparación del daño como la cuestión de las condiciones a las que se sometió el imputado. Si se dan ambas, el efecto del mismo es que se extinga la acción penal y se dicte el sobreseimiento. Entonces estamos viendo que los legisladores con estas dos soluciones alternas lo que buscan es que ya no se llegue a juicios tan engorrosos donde se iniciaba con una denuncia o una querella y se terminaba un asunto hasta sentencia dictada por un juez de juicio. Ahora, bueno, lo que se busca son salidas alternas a través de estas dos figuras, tanto el acuerdo reparatorio y de la suspensión condicional del proceso. Para ahondar más en estos dos temas, ¿sí? Vamos a dar algunas fuentes que serían la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17, párrafo cuarto constitucional, párrafo cuarto de nuestra Constitución, y también el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 184 al 200, y también les decía la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal. Entonces, bueno, esto es para que ustedes, si les interesa más este tema, puedan ahondar en el mismo. Nos vemos, que tengan excelente día.